Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. Les pido una disculpa porque no pude salir el viernes, pero aquí estamos hoy para repasar lo que vimos el jueves. Así que, ¿qué fue lo que vimos? Fíjese que vimos que el Señor se fue para Galilea, dice la palabra. Y dice que lo seguía una gran multitud, y como para que no, imagínese el maestro caminando. Y vimos que el Señor le pregunta al discípulo, ¿y quién va a alimentar a toda esta multitud? Y hablamos. Eso nos trajo a nosotros que hablamos sobre las preocupaciones que nosotros mantenemos también. Cuando estamos en una situación no muy abundante y estamos preguntándonos nosotros, ¿y cómo voy a hacer yo para mantener yo a mi familia, para hacer todos estos pagos? ¿Cómo los voy a alimentar? Porque no tengo lo suficiente. Siempre estamos preocupados por lo que nos falta. Pero fíjese que aprendimos de que no podemos estar preocupados por eso. No nos podemos preocupar porque el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él, lo poco que nosotros tengamos, Él lo multiplica. Él nos lo multiplica porque Él es, de ahí viene nuestra provisión. Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos. También leímos que había un muchachito ahí, entre toda esa multitud, que dice que tenía 5 panes y 2 pececillos. Este capítulo tiene muchos símbolos. Vamos a ver números, palabras, lugares. Está lleno de símbolos este capítulo. Y vemos que estos 5 panes representan los 5 primeros libros de la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la instrucción que Dios dejó para sus hijos. Y esos panes es lo que representa, esos 5 panes. Porque así como el pan físico alimenta el cuerpo y nos saciamos, ¿verdad?, del pan, esos 5 libros, o sea, la instrucción que dejó el Señor ahí escrita, fíjese, alimentan nuestro espíritu. Es lo que le da de comer al espíritu, fíjese. La palabra es el alimento de nuestro espíritu. Y los 2 pececillos representan las 2 casas, mire, la casa de Judá y la casa de Efraín o casa de Israel. Es lo que representan esos 2 pececillos, fíjese. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la historia del pueblo de Israel, para conocer ese misterio de esas 2 casas que se fueron al exilio, fíjese. Porque si no conocemos nosotros la historia de Israel, es imposible que nosotros podamos entender correctamente el Nuevo Testamento. Entonces, ya dijimos, los 2 peces representan las 2 casas, Judá y la casa de Israel. Son los 2 reinos. Pero, ¿en qué profecía nos habla este libro precioso de peces? Fíjese, cuando Jacob bendice a los hijos de José, ¿se acuerda que sus hermanos vendieron a José y se fue a Egipto como esclavo? Ahí él hizo su vida. El Señor dice que todo lo que José tocaba, el Señor lo prosperaba. Así dice la palabra. Fíjese. Así que viene, ya sabemos la historia, que vienen los hermanos a pedir pan y luego viene ya Jacob y ya se instalan en Egipto. Y es ahí donde Jacob bendice a estos 2 hijos de José, a Manasés y a Efraín. Fíjese, los está bendiciendo y eso está en Génesis 48, 19. Jacob, cuando va a bendecir a los niños, dice que cambia sus manos. Él tiene que bendecir con la derecha al primogénito,
pero él la cambia para Efraín, que es el menor. Y a Manasés lo pone de segundo, fíjese. Y entonces en el verso 19 dice que José lo quiso corregir para decirle, padre, estás poniendo malas manos, ¿verdad? El mayor es Manasés. Entonces le dice a Jacob, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La expresión multitud de naciones en hebreo es Melo Hagoim y significa multitud de gentiles. Eso es lo que significa. El verbo en hebreo es dal, que quiere decir pez, fíjese, para multitudes. Y los peces significan la multiplicación, que ellos se van a engrandecer, fíjese. Por eso los discípulos del Señor fueron pescadores, los discípulos del Señor. Y les leo la profecía de Jeremías 16:15, que dice, sino que vive el Señor, que hizo subir de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y ya sabemos que lo que está escrito, que dijo el Señor, se cumple. Y el 16 dice, he aquí enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán, por todo el monte y por todo el collado, dice, y por las hendiduras de las peñas, fíjese. Este es el segundo éxodo. Ya sabemos que el primero fue de Egipto, fíjese. Y estamos leyendo aquí el segundo. Y otra cosa que aprendí, que fíjese que es interesante. ¿Se acuerda cuando Jonás fue enviado a los gentiles y no quería ir? El lugar a donde tenía que ir se llamaba Nínive. Y mire lo que quiere decir Nínive. Quiere decir lugar de los peces. Fíjese, es que mire, todo está en la Biblia, nada está escrito por casualidad. Todo tiene significado. Regresando a Juan, el verso 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y aquí no están contadas las mujeres. Ya dijimos que eran más o menos unas 20,000 personas, porque tampoco estaban contados ni las mujeres ni los niños. El verso 11 dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, dice, y comieron cuanto quisieron. Comieron lo que quisieron hasta saciarse, dice la palabra. El 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjese, no se puede perder nada de esos pedazos que se guardaron en esas 12 canastas. ¿Qué representan esas 12 canastas? Las 12 tribus de Israel. Y aquí hay dos principios, uno físico y uno espiritual. El físico, el práctico, es en que la comida no se desperdicia. Sirvámonos lo que vamos a comer, porque no podemos tirar nada. Hay mucha gente que se está muriendo del hambre, así que no podemos desperdiciar nosotros la comida que tenemos sobre la mesa. Y a nivel espiritual, si los pedazos del pan y peces que sobraron representan a esas 12 tribus de Israel, no se puede perder nada. No se puede perder ni uno, dice. De las 12 tribus que el Señor escogió, ni uno se va a perder. Ni uno. Todos van a ser llamados. ¿Y dónde está esto? Juan 10. Juan 10, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Fíjese. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de mi mano.
¿Cómo saber si nosotros somos escogidos? Si estamos oyendo la voz del Señor y lo estamos siguiendo en obediencia. El 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, mire cómo dice aquí, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Dónde está esa profecía? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés. Te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Fíjense. ¿En qué consistió la función de Moisés? De ir y sacar al pueblo de Dios de Egipto, de esa esclavitud de Egipto, fíjese, y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, ese profeta que Moisés anunció que vendría, lo anunció desde el principio, que iba a venir este profeta, fíjese, y nos libraría del pecado y nos haría entrar a la tierra prometida, fíjese. Pero nosotros sabemos que es Él, que es Jesús. Nuestro corazón lo sabe y nosotros lo publicamos. Él es Jesús, el que pagó por todos nuestros pecados. El que en la cruz llevó las cargas que yo tenía que llevar. Él las pagó. Las cargas de todo el mundo, Él las pagó en la cruz. Mire, esta semana estamos celebrando su entrada triunfal el domingo y vamos a ver en esta semana cómo el Señor fue martirizado y fue colgado en esa cruz. Por amor a usted y a mí y al mundo entero. El verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Fíjese, ¿por qué no permitió el Señor que ellos se acercaran y lo proclamaran rey? ¿Por qué? Porque no era su tiempo. El tiempo del Señor no había llegado, fíjese, y todo tiene que suceder conforme al reloj divino que está en el cielo. No puede hacerse nada adelantado ni atrasado. Él es en el tiempo del Señor. El verso 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y de repente se levantó una corriente de viento muy fuerte. Y hay unos comentaristas, fíjese, ellos dicen que cuando el Señor reprendió a los vientos, que les dijo calma, que el viento se calmara, Él usó una palabra que solamente la usaba cuando reprendía a los demonios, fíjese. Así que esta es la misma palabra que Él usó para que el viento se calmara, la misma que utilizó para sacar a los demonios fuera, fíjese. Y de ahí este comentario, de ahí sacan ellos deducen, fíjese, que este viento era un viento sobrenatural, que era algo que venía más allá de la naturaleza, fíjese. Un viento enviado por los demonios, porque querían hundir a los discípulos, fíjese, para acabar, que no cumplieran lo que Dios quería, que ellos fueran a anunciar el mensaje, los querían ahogar en el mar. Fíjese, ese es el plan del enemigo, que no se lleve el mensaje a nadie, que estén en silencio, que no hablen. Fíjese, ese es el plan de él, que a no llevar el buen mensaje. Fíjese, y ese es el mensaje que nosotros estamos aprendiendo esta mañana y que debemos comunicárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, a todo el que podamos. Nosotros debemos de anunciar este mensaje. El verso 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, eso equivale a 6 o 7 kilómetros, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar
y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Y el 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. El 21 dice, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mire, otro milagro grande, fíjese. Jesús caminando sobre las aguas del mar. Fíjese, ¿qué significa esto? Fíjese, ¿qué representa? Es un milagro grandísimo. Imagínese los 12 discípulos a punto de hundirse en el mar. Fíjese. Y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y eso representa que Jesús camina sobre las naciones. A Él nadie lo para. Él camina. En lo que Él dice, eso se tiene que hacer. Aunque las naciones se opongan, aunque se levanten guerras, la voz del Señor siempre va a estar por encima de sobre las naciones. Fíjese, Jesús camina por encima de las naciones. Él tiene todo el poder. A Él se le entregó el poder aquí en la tierra, fíjese, para rescatar a las 12 tribus de la casa de Israel. El 22 dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y se preguntaban, ¿cómo es que Jesús llegó hasta aquí? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar aquí? Eso lo vamos a ver en el verso 25. El verso 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. El 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, porque mire las grandes señales que hizo enfrente de ellos, sino porque comisteis el pan de gratis, les está diciendo, ese pan que les dio gratis. Ustedes me buscan no por lo que pueden aprender de mí, sino porque les estoy dando de comer gratuitamente. Eso es lo que ustedes quieren, le dice el Señor. Quieren satisfacer sus necesidades básicas y temporales, pero no quieren que yo les enseñe lo que tienen que aprender para mantener vivo su espíritu. El 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjese, ¿quién es el que nos da a nosotros este alimento espiritual? Nada más que Jesús. Él es la palabra viva, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, dice Juan. Fíjese, y es el que nos provee todo. Todo lo que necesitamos, de arriba viene. Él es el que nos provee. No es el dinero que tenemos en el banco. No es la inteligencia que nos haga a nosotros tener puestos grandes. No, mis hermanos. Toda la provisión viene de nuestro amado Jesús. Él es el que nos provee todo. Entonces, ¿qué aprendemos en esta mañana? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas esas cosas que nosotros necesitamos, Él las añada a nuestra vida. Fíjese. El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren lo que les contestó en el 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense, esa es la obra de Dios. Si queremos nosotros agradar a Dios, el Padre, creamos todo lo que Jesús nos dejó escrito en su palabra y obedezcámoslo.
Con eso nosotros vamos a tener contento al Padre nuestro. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado y por las que están pendientes. Ayúdeme a orar. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme para que Él nos oiga y nos conteste pronto. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque eso nos ayuda a vivir rectamente, Padre. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo, Señor. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Sé con él, Señor, ayúdalo con el idioma, Padre. Y oramos por Oscar, que el Señor lo aparte de sus malas amistades. Y por Fernando, para que el Señor tome control de su vida y les traiga restauración completa. Y Señor, también por Dilupe RB, te pido oración, Señor, por Dina Rosales y su familia. Bendícelo, Señor. Revélate a sus vidas. Por Ana Bermúdez, que tiene cáncer de hígado, apiádate de ella, Señor. Por Mileide Fernanda Rodríguez, de 24 años, quítale esa inflamación que tiene en la vesícula, Señor. Sánala. Por Melissa, Señor, te estamos rogando para que esos exámenes del doctor salgan pronto y ella pueda regresar con la hermanita Carmen, Señor, también. También te estamos suplicando por Mía Fernández, para que tú visites su casa, Señor, y la limpies. Ayuda a Mía, Señor. Revélate a ella para que te conozca y encuentre esa luz que solamente das tú, Señor. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo este terrible accidente, Señor. Sánalo. Toca su corazón, Señor. Háblale directamente. Y te suplico que te apiades por Blanca, Señor. Esa operación que ella va a tener, Señor, en sus piernas, en sus caderas, Padre. Sé con ese médico para que todo salga bien, Señor. Te pido por Elis, tú sabes lo que ella tiene, Señor. Sánala, tócala, mi Dios. Y te rogamos que por Elizabeth Benavides, Señor. Y te rogamos, Padre, que pongas tus manos y la sanes, Señor. Ayúdala, Padre Santísimo. Por Javier Fernández, Padre, lo ponemos entre tus manos. Ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Protégelo, Padre. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, y llena ese corazón de paz, para que ella sepa que tú todavía tienes tu mano levantada, haciendo milagros, Padre Santísimo. Y te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia, y para que lo ayudes en esta corte que le falta, Padre, para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, por la hermana Angelita y el hermano, Señor, para su esposo, Padre. Tócalos, Padre, sánalos. Ellos son tus siervos, Señor. Ayúdalos. También oramos por Norma, para que estés con ella hasta el final de los 9 meses, Padre Santísimo. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor. Revélate a esta familia que tanto te necesita. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Héctor Ahumada, que tiene cáncer de hígado, sánalo, mi Dios. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Carla con cáncer de ovario, pon tus manos preciosas sobre ella, Señor. Y oramos por Irma Fábregas, para que tú la sanes, Señor, que tú la toques y la sanes. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia, hay niños pequeños ahí, Padre. Por Bianca de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y por nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y Salvador
que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, mi Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, Señor, estas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Dales nuevas estrategias, prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Te suplico que la ayudes, Señor. Sé tú poniendo tus manos, sanándola, Padre. Y a la Raquelita, Señor, destápale las arterias. A la Carol, Señor. Te pido que llenes esas casas de tus ángeles para que las cuiden y las protejan. Por Audrey, Señor, sánala, ella es tu sierva. Por mi hija, Señor, te pido que restaures todo su cuerpo. Y por mi hijo te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, Señor, manténla rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, Señor. Y que le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Y bendice la boca de la Ruti, Señor, para cuando hable con ella, Padre. Dale de tu gracia, Señor, para que pueda tocar su corazón. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, por Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.